¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Detrás de la Lente, en donde contamos historias, música y vemos algunas realidades. Yo soy su anfitrión Alex Carranza y hoy vamos a poner bajo el flujo del reflector un libro que no solo es una lectura obligatoria, sino un diagnóstico crudo de nuestro tiempo. Se llama Crear o Morir, del periodista Andrés Oppenheimer. En un mundo donde la tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad de entenderla, Oppenheimer plantea una premisa brutal. O innovamos o desaparecemos. Hoy no solo vamos a resumir sus páginas, vamos a analizar profundamente este mapa de innovación para entender qué estamos haciendo mal y qué podemos aprender de los que están cambiando el mundo. Vamos a explicar brevemente quién es Oppenheimer y por qué decidió viajar por el mundo para entender por qué Latinoamérica se está quedando atrás en la carrera de las patentes y el conocimiento. Oppenheimer comienza en California. Nos dice que el éxito de Silicon Valley no es el dinero, ni el clima, ni las leyes, es la gente. El concepto de masa crítica, la importancia de tener a los mejores en un solo lugar colaborando. La tolerancia al fracaso. Este es el corazón del primer capítulo. Mientras que en nuestras culturas el fracaso es una vergüenza, en el mundo de la innovación es un requisito. Prácticamente hay que fallar para ser exitosos. Por ejemplo, pues sí, tú sabes, yo vivo en México, pero en general creo que es en Latinoamérica como lo presenta el autor, en que fallar es una vergüenza. No sé si tú te has dado cuenta que, por ejemplo, si tú emprendes algo y ese algo no prospera, entonces tu familia, tus amigos probablemente te vean precisamente así, tal cual, como un fracasado. Mientras que en culturas ya más, digamos, innovadoras, ya más modernas, y aquí nos presenta el Silicon Valley en Estados Unidos, prácticamente fracasar es de los requisitos más importantes para corregir errores y después triunfar. ¿Cuántas veces hay que fracasar? No lo menciona. Simplemente dice que es un requisito. Entonces, si te fijas en nuestra cultura, es muy arraigado el tema de perdedor, de no eres una buena persona, de no eres exitoso si no sales adelante en tu proyecto, en tu primer proyecto, prácticamente no está permitido tropezar. Mientras que tropezarse debería ser más bien es el común denominador de cualquier éxito. Entonces, no tengas miedo, vamos cambiando esa mentalidad de perder. Más bien es hacer la cultura de hay que perder para saber cómo ganar y efectivamente lograrlo. Bueno, ¿qué más nos presenta aquí el libro? Oppenheimer nos lleva de las computadoras a la cocina con Gastón Acurio y la revolución de la comida peruana. Cómo los chefs peruanos dejaron de competir en secreto y empezaron a compartir sus recetas para crear una marca país precisamente. La innovación a través de la colaboración abierta. Entonces ya no tenían por qué esconder esos secretos, esas técnicas de cocina. Simplemente se abrieron a que todo el mundo las pudiera realizar y así innovar a través de esa receta. Y muy bien, en la revolución 3D, explicación técnica de cómo la impresión 3D está eliminando a los intermediarios
y permitiendo que cualquier persona con una idea pueda fabricar un producto físico desde su casa. Eso es lo que nos presenta también Oppenheimer, que ya prácticamente las multinacionales ya no son tan recurrentes, sino que puedes simplemente desde tu escritorio emprender. Así de fácil. Y bueno, como estas tecnologías, ya conectando con la realidad, están democratizando industrias que antes eran exclusivas para grandes capitales. Ahora, como te dije, desde tu escritorio puedes imprimir prácticamente una prótesis, o a lo mejor no una casa, pero sí desde algún lugar más personal. Ya se imprime en casas. Y bueno, el caso de los drones y la educación revolucionada. Hablamos de Jordi Muñoz y la historia de cómo un joven inmigrante mexicano, usando piezas de videojuegos, fundó una de las empresas de drones más grandes del mundo. Aquí el punto clave es la curiosidad por encima del título académico formal. En la educación, por ejemplo, Salma Khan y la Khan Academy, Oppenheimer analiza cómo el sistema educativo actual está obsoleto. En cuanto al modelo Flipped Classroom, o sea, el aula al revés, aprender la teoría en casa y usar el salón para crear, discutir y resolver problemas reales, en vez de ir simplemente a un congreso, no sé cómo se puede decir esto. Simplemente escuchar al maestro. No, ahora el asunto es hacerlo al revés. Y bueno, aquí detrás de la lente en tu programa podemos hacer una reflexión, que es, por ejemplo, cualquier persona prácticamente aprende más en YouTube que practicando, o más bien no practicando, sino yendo a escuela convencional, porque la práctica hacia el maestro, obviamente. Entonces, la teoría tradicional está prácticamente quedando atrás por la práctica. Yo no digo que no hay que aprender la teoría, sí. Simplemente, aquí como dice, practicando, cometiendo errores y a salir adelante. Bueno, haciendo una pausa en este análisis, me doy cuenta de que para crear necesitamos herramientas. Por lo tanto, en la descripción del episodio les he dejado, o más bien te he dejado, una selección de recursos que yo personalmente utilizo. Desde las plataformas, desde plataformas para entender mejor nuestra realidad y conciencia, hasta opciones seguras para que los creativos podamos invertir en nuestro capital y generar un patrimonio sólido sin dejar de producir arte. Así que échale un vistazo, son las herramientas que me ayudan a mantener la lente enfocada aquí en tu programa. Y muy bueno, hay 5 claves para el éxito según este libro, ya continuando con el análisis. Oppenheimer cierra el libro con lo que él llama las 5 claves de la innovación. Y bueno, la número 1 es crear una cultura de innovación. Admirar al científico y al emprendedor tanto como al futbolista. Esa es una cultura ya muy diferente. Número 2, fomentar la educación para la innovación. Menos memoria, más pensamiento crítico y resolución de problemas. O sea, pasa esa época en la que macheteamos todos esos libros sin saber siquiera de lo que trata. No sé si me entiendes, si te pasó a ti. En mi tiempo era estudiar para un examen de 10 preguntas, por lo que macheteábamos. Pero a la hora de analizarlo ya más críticamente, de saber de lo que se trata y resolver problemas, pues ya no sabíamos nada. Entonces, hay que fomentar la educación para esa innovación. Número 3, derogar las leyes que matan la innovación. Porque hay leyes, créemelo. Así es que
debería haber menos burocracia para abrir y cerrar empresas. Entonces, simplemente hay que innovar en ese sentido también. Número 4, estimular la inversión en investigación y desarrollo. Recuerda que en la inversión hay riesgos. Así que el capital de este riesgo para ideas locas debería ser un requisito también. Más bien, como decíamos al principio, hay que cometer errores para tener éxito. ¿Cuántos errores para llegar a ese éxito? No se sabe. Simplemente, pues es parte del riesgo. Entonces hay que estimular esa inversión. Y número 5, que menciona aquí Oppenheimer, es globalizar la innovación. Dejar de mirar solo hacia adentro y conectarnos con los nodos de crecimiento del mundo. Entonces, que no se quede en un solo foco, en un solo lugar. Hay que globalizar el estar haciendo cosas nuevas. Bueno, como conclusión podemos decir de este libro que Andrés Oppenheimer no nos da una opción. El título es imperativo: crear o morir. La realidad es que los países que exportan materias primas se están empobreciendo. Ve el caso de nuestro país, ve el caso de Latinoamérica. Mientras que los que exportan ideas se están enriqueciendo. Entonces, ya no tanto de materia prima que están sacudiendo, aparte de la naturaleza, grandes ecosistemas, sino que ahora se trata de ideas, de mejorar. Y bueno, ya para despedirme, quiero decirte gracias por acompañarme en este análisis profundo y espero que estas historias y realidades te sirvan para ajustar tu propio enfoque. Soy Alex y esto fue Detrás de la Lente en este capítulo de este podcast. Nos vemos en el próximo cuadro. Cuídate mucho. Te mando un saludo muy, muy cordial. Y hasta pronto.